Me paré en el borde del estanque con el corazón acelerado mientras la discusión con Isen se salía de control. Sus palabras estaban llenas de una ira que apenas reconocía. Antes de que pudiera decir otra cosa, de repente me empujó con una fuerza alimentada por la rabia y perdí el equilibrio, cayendo hacia atrás en el agua oscura y fría. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por respirar, sintiendo el peso de mi hijo por nacer que me empujaba hacia abajo. Mi nombre es Sarah Miller y nunca imaginé que mi vida se convertiría en tal caos. Tengo 30 años. Soy fotógrafa independiente y vivo en los suburbios de Chicago. Estoy embarazada de 8 meses de mi primer hijo y el hombre que me acaba de empujar a ese estanque es mi esposo, Isen Miller. No siempre fuimos así. Hace 5 años, Isen era todo lo que podía haber soñado, un promotor inmobiliario ambicioso y encantador con grandes planes para el futuro. Me atraía su confianza y la forma en que siempre parecía saber lo que quería. Nos casamos después de solo un año de noviazgo y, al principio, nuestra vida juntos fue nada menos que perfecta. Compramos una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo construí mi negocio de fotografía desde casa, y la carrera de Isen como desarrollador de bienes raíces floreció. Soñábamos con formar una familia, y durante años ese sueño se sintió cercano. Pero, a medida que pasó el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo se volvió más estresante y el hombre encantador y tranquilo del que me había enamorado pareció desaparecer. Su temperamento se encendía más a menudo y los pequeños desacuerdos se convirtieron en discusiones de verdad. Comenzó a culparme por cosas que escapaban a mi control, como las fluctuaciones del mercado que perjudicaban su negocio o sus largas horas de trabajo que lo agotaban. Cuando finalmente descubrimos que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de un nuevo capítulo más feliz en nuestras vidas, pero me equivoqué. La frustración de Isen solo creció a medida que avanzaba mi embarazo. Al principio, fingió estar emocionado, diciéndome qué maravilloso sería formar una familia, pero detrás de esas palabras podía sentir la tensión en el aire. Cada vez que regresaba a casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando la explosión. A menudo llegaba a casa más tarde, con el rostro tenso por la ira, negándose a hablar de eso, del trabajo o de cualquier cosa relacionada con el bebé. Hice lo mejor que pude para mantener las cosas juntas, pero nada de lo que dije o hice pareció aliviar su estado de ánimo. Una noche, mientras me sentaba en el sofá frotando suavemente mi creciente barriga, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Isen estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando su teléfono sin apenas reconocer mi presencia. Traté de entablar una conversación. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, le pregunté con cautela. Ni siquiera levantó la vista. Igual que siempre, murmuró con la voz entrecortada. Suspiré, sintiendo el familiar dolor de la decepción. Lo sé, ha sido difícil, Isen, pero estamos juntos en esto. El bebé llegará pronto. Solo quiero que sigamos, interrumpió Sarah, finalmente mirándome con los ojos llenos de desdén. ¿Crees que todo mejorará mágicamente una vez que el bebé esté aquí? ¿Por qué no? De hecho, va a empeorar, mucho peor. Parpadeé, aturdido por la dureza de su voz. Isen, solo estoy tratando de ayudar. Podemos superar esto juntos. Y deja de decir eso, gritó, levantándose abruptamente. No estás ayudando, Sarah. Estás haciendo que todo sea más difícil. Ya tengo bastante con lo que lidiar en el trabajo. No necesito que me recuerdes esto constantemente. Las palabras de ella me cortaron profundamente, dejándome sin palabras. No sabía qué decir ni cómo mejorar las cosas. Lo que sabía era que el hombre que estaba frente a mí no era el mismo con el que me había casado. A medida que pasaban los meses, la distancia entre nosotros solo se hacía más amplia. Isen apenas reconocía mi embarazo y cada conversación se convertía en una discusión. Cuando pensé que la llegada de nuestro hijo nos acercaría más cerca, pero en cambio, nos estaba separando. La noche en que Isen me empujó al estanque fue la culminación de semanas de tensión creciente. Llegó tarde a casa, su rostro oscuro por la frustración. Me di cuenta de que había estado bebiendo, y eso realmente hizo que sus movimientos fueran rígidos, con los ojos aguzados por la ira. Estaba sentado en la mesa del comedor, clasificando algunas prendas de bebé que había comprado ese mismo día. Levanté la vista cuando entró. Isen, tenemos que hablar, dije en voz baja, sabiendo que evitar la conversación no nos ayudaba a ninguno de los dos. ¿Qué?, preguntó Sarah, arrastrando las palabras y burlándose. ¿Cómo arruinaste mi vida? Estoy atrapado en este lío por tu culpa. Me congelé, mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando? Arrojó sus llaves sobre la mesa, mirándome. Este bebé, tú, todo lo has arruinado todo, Sarah. Ya ni siquiera puedo pensar con claridad por tu culpa. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Isen, no he arruinado nada.
Esta es nuestra vida, nuestro bebé, necesitas calmarte. Cálmate, espetó, levantándose. ¿Por qué debería calmarme? Tú no tienes que lidiar con la presión, el estrés. Tú te sientas en casa jugando con tu cámara mientras yo estoy afuera tratando de mantener todo junto. Me levanté con las piernas temblando. Isen, por favor, tenemos que hablar de esto antes de que empeore, le dije, pero él no estaba escuchando. Antes de que supiera lo que estaba pasando, pasó a mi lado y se dirigió hacia el patio trasero. Lo seguí, con miedo retorciéndose en mis entrañas. Él estaba parado junto al estanque. Isen, dije, respirando pesadamente, volvamos adentro y hablemos de esto. Por favor, supliqué. Mi voz temblaba, pero cuando se giró para mirarme, sus ojos se llenaron de rabia. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez deberías echar un buen vistazo a lo que... Lo hice. Entonces, con un movimiento rápido, me empujó. No recuerdo mucho después de golpear el agua. Todo era una mancha de frío y pánico. El vecino que me salvó, la señora Johnson, llamó a la policía. Isen trató de restar importancia al incidente, alegando que me había resbalado y que él había tratado de salvarme, pero yo sabía la verdad. La mirada en sus ojos antes de empujarme quedó grabada en mi memoria. En el hospital, los médicos nos revisaron tanto a mí como al bebé, milagrosamente. Nuestro hijo salió ileso, aunque el costo emocional fue mucho mayor. Isen fue arrestado y se emitió una orden de restricción, pero esa noche junto al estanque marcó el final de nuestro matrimonio. En los días posteriores al incidente, todo se sintió surrealista. Nunca había imaginado que mi vida se desmoronaría de esta manera. Había amado a Isen, o al menos a la versión de él que yo tenía. Pensé que lo conocía, pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que ya no reconocía. Después de que me dieron de alta del hospital, me mudé con mi hermana Rachel. Ella siempre había sido mi apoyo y, tan pronto como se enteró de lo que había sucedido, no dudó en ofrecerme un lugar donde quedarme. Su casa se convirtió en un santuario para mí, un lugar donde podía concentrarme en curarme y prepararme para la llegada del bebé. El proceso legal era agotador. Los abogados de Isen intentaron presentarme como una madre no apta, alegando que mi estado emocional me había llevado a un accidente en el estanque, pero las pruebas se acumulaban en su contra. Mi vecina, la señora Johnson había presenciado todo el evento, y su testimonio, junto con la orden de restricción, trabajaron a mi favor. Después de una agotadora batalla judicial, se me concedió la custodia total de nuestro hijo, y a Isen se le ordenó asistir a clases de terapia y manejo de la ira. No se le permitió ningún contacto conmigo ni con el bebé sin la aprobación del tribunal. Por primera vez en meses, sentí una sensación de alivio. Finalmente, pude respirar de nuevo sin el peso de la ira de Isen presionándome, pero sabía que el viaje no había terminado. Todavía tenía que reconstruir mi vida desde cero, no solo para mí, sino para el niño que crecía dentro de mí. Unas semanas después, me puse de parto. Fue un día caótico y emocional, lleno de miedo y emoción. Rachel estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano mientras respiraba durante las contracciones. Después de horas de parto, di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve en mis brazos, sentí una abrumadora ola de amor y protección. Ella era perfecta y la nombré ella, un símbolo de luz y esperanza en el capítulo más oscuro de mi vida. Al sostener a ella en mis brazos por primera vez, me di cuenta de cuánto había soportado, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo pareció desvanecerse en ese momento. Miré su carita, con sus manitas agarrando mi dedo. Este era el nuevo comienzo que había estado esperando, un nuevo comienzo para las dos. Rachel se quedó conmigo durante los primeros días de la maternidad, ayudándome con las tomas nocturnas y los cambios de pañales. Aunque estaba tan exhausta, sentí una profunda sensación de paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que estábamos a salvo. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, y cada día, mientras veía crecer a ella, recordaba la fuerza que había encontrado dentro de mí para salir de una situación tóxica y crear un futuro mejor. A medida que pasaban las semanas, comencé a reconstruir mi vida, paso a paso. Volví a mi trabajo de fotografía y realicé pequeños proyectos desde casa mientras cuidaba a ella. La flexibilidad del trabajo independiente me permitió concentrarme en la maternidad y, al mismo tiempo, recuperar un sentido de independencia. Mis clientes fueron comprensivos y, poco a poco, mi negocio comenzó a crecer nuevamente. Pero no era solo el trabajo lo que necesitaba reconstruir. Emocionalmente, también tenía que aprender a confiar en mí misma otra vez y a creer que había tomado las decisiones correctas. El trauma de lo que había vivido persistió, pero me negué a dejar que me definiera.
Comencé a asistir a terapia para superar el dolor y aprender a protegerme a mí y a mi hija del pasado. Hubo días en los que me sentí abrumada cuando el peso de ser madre soltera me golpeó fuerte, pero cada vez que miraba el rostro sonriente de ella, sabía que había tomado la decisión correcta. Ella era mi razón para todo, y me prometí que le daría una vida llena de amor, estabilidad y felicidad, justo cuando estaba empezando a hacerlo. Encontrar mi equilibrio. Habían pasado meses desde el caso judicial y no había sabido nada de Isen desde que cumplió con las órdenes del tribunal, asistiendo a terapia y manejo de la ira, pero no estaba lista para enfrentarlo, ni un día como este. Al recoger a ella de la guardería, lo vi, estaba parado al otro lado de la calle, mirándonos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada instinto me decía que corriera, pero no podía, no con ella en mis brazos. Me giré rápidamente y me metí en el auto, cerrando las puertas antes de alejarme. Esa noche llamé a mi abogado. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Isen no había violado la orden de restricción, pero su presencia fue suficiente para sacudirme hasta lo más profundo. No lo quería cerca de mí ni de mi hija. La semana siguiente, el abogado de Isen se puso en contacto con el mío. Estaba solicitando visitas supervisadas con ella. Mi corazón se hundió al pensar que había trabajado tan duro para protegerla del caos de su ira, y ahora él quería ser parte de su vida legalmente. Tenía derecho a preguntar, pero emocionalmente no estaba lista para dejarlo entrar. La solicitud de visita supervisada de Isen me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No estaba lista para esto, no después de todo lo que había pasado. El mero pensamiento de que él estuviera cerca de ella me revolvía el estómago, pero sabía que la ley estaba de su lado, a pesar de lo que había hecho. Él seguía siendo su padre y el tribunal había permitido la posibilidad de visitas, siempre y cuando fueran bajo estricta supervisión. Mi abogada, Christine, entendía que había manejado casos como el mío antes y sabía lo difícil que era. Me correspondía incluso considerar la idea de dejar que Isen volviera a nuestras vidas, pero ella fue realista. Sara, sé que esto es difícil, pero el tribunal querrá darle una oportunidad, especialmente si completó sus cursos de terapia para el manejo de la ira. El hecho de que él no haya violado la orden de restricción le da cierta influencia, me explicó. Su tono era suave pero firme. Pero podemos luchar por las condiciones más restrictivas posibles, visitas supervisadas solo en un lugar neutral. No tienes que estar presente si no quieres. Me senté en su oficina, con las manos temblando en mi regazo mientras procesaba sus palabras. La idea de que Isen viera a ella, incluso bajo supervisión, me puso la piel de gallina, pero también sabía que si no estaba de acuerdo, podría hacerme parecer poco cooperativa ante la corte, lo que podría trabajar en mi contra más adelante. Simplemente no confío en él, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué pasa si pierde los estribos otra vez? ¿Qué pasa si intenta lastimarla? Cristina sintió con los ojos llenos de simpatía. Por eso insistirá en supervisión profesional. Él no estará a solas con ella en ningún momento. Y si se sale de la línea, las visitas podrían terminar inmediatamente. No era la tranquilidad que quería, pero era lo mejor que podía esperar. Una semana después, se programó la primera visita supervisada. Tendría lugar en un centro de visitas infantiles, un espacio neutral y estéril diseñado para garantizar la seguridad durante estas reuniones cargadas de emociones. Ella, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que estaba sucediendo. Apenas tenía 9 meses. Era una bebé feliz y burbujeante, completamente inconsciente de la tensión que la rodeaba. No fui a la visita. No podía soportar ver a Isen, no después de todo lo que había hecho. En lugar de eso, esperé ansiosamente en la casa de Rachel, caminando de un lado a otro y revisando mi teléfono en busca de actualizaciones. Cuando la visita terminó, Christine me llamó. Todo salió bien, dijo. Isen cooperó y el supervisor no informó incidentes. Ella estuvo a salvo todo el tiempo. Exhalé el aliento. No me di cuenta de que había estado conteniendo una mezcla de alivio y frustración. Odiaba haberlo hecho, compartir a mi hija con un hombre que una vez había intentado lastimarme, pero, al menos por ahora, las visitas estaban controladas. Me recordé a mí misma que ella no necesitaba saber toda la verdad sobre su padre, al menos no todavía. Para ella, era solo otra persona en su mundo, no alguien capaz de hacer tal daño, pero temía el día en que tuviera edad suficiente para hacer preguntas. A pesar de la agitación del proceso de visita, continué concentrándome en reconstruir mi vida. Mi negocio de fotografía estaba prosperando más que nunca, con nuevos clientes y proyectos llegando, lo que me dio una sensación de propósito y control, algo que me había faltado mucho durante mi tiempo con Isen. También seguí con la terapia, trabajando en el trauma del año pasado. El doctor Patel me ayudó a desempacar lo emocional.
El peso que había estado cargando me enseñó cómo establecer límites y confiar en mis instintos. Aprendí que estaba bien sentir miedo, pero no tenía que dejar que el miedo me controlara. Lo más importante es que me di cuenta de que mi prioridad era ella, su seguridad, su felicidad, su futuro. La presencia de Isen seguía siendo una nube oscura en el horizonte, pero me negué a permitir que eclipsara el progreso que había logrado. Las visitas supervisadas continuaron sin incidentes, pero el tribunal estaba monitoreando de cerca su comportamiento. Isen no había mostrado ningún signo de agresión durante las visitas, y los informes de los supervisores siempre eran los mismos. Él estaba tranquilo, cooperaba y respetaba los límites establecidos. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte no podía evitar la sensación de que esta calma era temporal y que el verdadero Isen, el que me había empujado en ese estanque, todavía acechaba debajo de la superficie. Pasaron los meses y las solicitudes de Isen de más tiempo con ella se hicieron más frecuentes. Comenzó a presionar para tener visitas más largas, pidiendo que se relajaran los requisitos de supervisión. Su abogado argumentó que Isen había demostrado ser un padre responsable durante las visitas supervisadas y que era hora de permitirle más acceso. Me aterrorizaba la idea de que él tuviera más tiempo con ella sin supervisión. Era insoportable. Me defendí insistiendo en que la supervisión debía mantenerse, pero el tribunal comenzaba a inclinarse a su favor. Después de todo, no hubo incidentes durante las visitas, y Isen había cumplido con todos los requisitos del tribunal. Una tarde, después de otra audiencia, me encontré cara a cara con Isen por primera vez desde aquella noche en el estanque. Se me acercó cuando salía del juzgado, con una expresión ilegible. Sara, me llamó. Me congelé, el corazón palpitando en mi pecho. No quería hablar con él, pero algo en su voz me impidió alejarme. Solo quiero decir que lo siento, dijo en voz baja. Lo sé, arruinaste todo. Sé que te lastimé, pero estoy tratando de ser mejor. Para ella, para mí. Lo miré fijamente. Mis emociones eran una tormenta arremolinada. Parte de mí quería gritarle, decirle que una disculpa no era suficiente, no después de lo que me hizo pasar. Por otra parte, la parte que una vez lo amó sintió un pequeño destello de lástima. No me importa si lo sientes, Isen, dije con voz firme pero fría. No puedes borrar lo que hiciste con una disculpa. Mi única preocupación es que ella siga bien. Hago lo que sea necesario por ella, y tal vez tengas una segunda oportunidad de estar en su vida. Él asintió, con los ojos bajos, y dijo, lo haré, prometo que. Finalmente, el tribunal le concedió a Isen visitas supervisadas más largas. Pero me mantuve alerta. Conocía los riesgos y no estaba dispuesto a bajar la guardia. Mi atención se centraba en ella y en el futuro que estaba construyendo para nosotras. Un futuro libre de miedo, lleno de amor y esperanza. Al final, aprendí que la fuerza no siempre se trata de ganar las batallas que peleamos. A veces se trata de saber cuándo alejarse para proteger lo que más importa. Y mientras miraba a ella, con sus ojos brillantes y su sonrisa inocente, supe que había tomado la decisión correcta. Este era el nuevo capítulo de nuestras vidas, uno lleno de crecimiento, resiliencia y amor inquebrantable.